puede ser más desolador que un lugar diseñado para la alegría absoluta, convertido de repente en un monumento al silencio y al abandono. Todos conocemos la imagen de los parques de atracciones abandonados, la pintura descascarada de los caballitos del carrusel, la estructura oxidada de la montaña rusa que se alza contra el cielo gris como el esqueleto de una bestia prehistórica, y el viento silbando entre las casetas de juegos vacías. Pero la historia que les traigo hoy no es la de un parque que sucumbió al paso del tiempo o a una mala gestión económica tras décadas de funcionamiento. No. Hoy vamos a adentrarnos en la maleza que oculta los restos de Aura Park, un proyecto faraónico que prometía ser el paraíso de la diversión en la Tierra y que por razones que la historia oficial ha intentado borrar, cerró sus puertas para siempre apenas 8 horas después de su gran inauguración. Imaginen la escena, miles de personas haciendo fila, globos de colores, música festiva y de repente, antes de que cayera el sol, una evacuación masiva, gritos de terror genuino y un precinto policial que nunca más se retiró. He logrado entrar en este recinto prohibido para descubrir qué fue lo que realmente ocurrió aquel fatídico día, y lo que he encontrado entre los restos de algodón de azúcar podrido y mecanismos congelados me hace dudar de si alguna vez debimos intentar jugar con fuerzas que no comprendemos. Prepárense para una exploración urbana que va más allá de lo físico. Hoy vamos a desenterrar el trauma colectivo de un parque que nació y murió en un solo día, dejando tras de sí un rastro de desapariciones y una atmósfera tan pesada que parece querer asfixiar a cualquiera que se atreva a cruzar su entrada principal. Aura Park no era un parque cualquiera. Financiado por un consorcio del que nadie quiere hablar hoy en día, fue construido en un tiempo récord sobre un terreno que los lugareños siempre consideraron maldito. Los planos eran una maravilla de la ingeniería moderna, con atracciones que desafiaban la gravedad y experiencias sensoriales que prometían sumergir al visitante en un mundo de fantasía total. Sin embargo, durante su construcción, los rumores de accidentes inexplicables y comportamientos erráticos entre los obreros empezaron a filtrarse. Se decía que las máquinas se encendían solas por la noche, que se escuchaban risas infantiles cuando no había nadie en el recinto, y que los animales del bosque circundante huían despavoridos de la zona. A pesar de las advertencias, el día de la inauguración llegó. El clima era perfecto, el entusiasmo era palpable, y las puertas se abrieron con una fanfarria que ocultaba el rugido de algo mucho más oscuro que latía bajo el asfalto nuevo. Lo que comenzó como el mejor día en la vida de cientos de familias, terminó en una pesadilla que los supervivientes aún se niegan a relatar por completo. En este video vamos a reconstruir minuto a minuto lo que sucedió en ese breve lapso de tiempo, explorando las ruinas que aún hoy parecen susurrar los nombres de aquellos que entraron en la Casa de los Espejos y nunca volvieron a ser vistos. Bienvenidos al parque de atracciones donde la diversión fue solo la carnada para algo hambriento y eterno. Eran las 9 de la mañana cuando el listón rojo fue cortado. La multitud, ansiosa y vibrante, fluyó hacia el interior de Aura Park como un torrente de vida. Los primeros visitantes quedaron maravillados por la escala del lugar. Las fuentes bailaban al ritmo de una música orquestal perfecta y las estructuras de acero brillaban bajo el sol matutino. Pero según los testimonios que he logrado rescatar de los archivos policiales sellados, la atmósfera empezó a cambiar casi de inmediato. Algunos padres informaron que sus hijos pequeños empezaron a llorar sin motivo aparente, señalando figuras que no estaban allí o negándose a subir a atracciones que momentos antes los emocionaban. Otros visitantes mencionaron una extraña distorsión en el sonido. La música del parque parecía ralentizarse por momentos, adquiriendo un tono grave y distorsionado que provocaba náuseas y mareos. No era un fallo técnico común. Era como si el espacio mismo estuviera rechazando la presencia humana, como si cada risa fuera una ofensa para el suelo que pisaban. El primer incidente grave ocurrió en El Carrusel del Tiempo, una joya de la arquitectura clásica que debía ser la atracción estrella para los más pequeños. Testigos afirman que, en mitad de un ciclo normal, el carrusel empezó a girar en sentido contrario a una velocidad imposible. Los caballitos de madera, tallados con un realismo perturbador, parecían cambiar de expresión,
sus ojos de cristal reflejando una malicia que no debería estar en un juguete. Cuando los operadores intentaron frenar la máquina, descubrieron que los controles no respondían. El carrusel se convirtió en una centrífuga de terror durante 3 minutos que parecieron horas. Cuando finalmente se detuvo, los niños que bajaron de él estaban en un estado de catatonía profunda. No lloraban, no hablaban, simplemente miraban hacia el vacío con una expresión de haber visto algo que ninguna mente infantil debería procesar. Pero lo más aterrador fue el testimonio de una madre que juró que su hijo, al bajar, ya no tenía el mismo color de ojos y hablaba en un idioma que ella nunca le había enseñado. El pánico empezó a burbujear bajo la superficie de la celebración, pero la dirección del parque, en un acto de negligencia criminal, decidió seguir adelante, atribuyendo todo a problemas de ajuste de la inauguración. Mientras tanto, en la zona de la montaña rusa, el salto al infinito, el horror tomaba una forma más física. Los sensores de seguridad empezaron a dar lecturas erráticas, detectando presencias en los vagones vacíos. Los pasajeros informaron sentir manos frías que les apretaban los hombros durante las caídas libres y voces que les susurraban secretos oscuros al oído en medio del estruendo del metal. Fue entonces cuando un joven desapareció. Entró en el túnel de la primera gran caída y cuando el vagón salió por el otro extremo, su asiento estaba vacío. La barra de seguridad seguía cerrada y bloqueada. No hubo rastro de sangre, ni gritos, ni señales de caída. Simplemente se esfumó en la oscuridad del túnel. Fue el punto de no retorno. El rumor de la desaparición se extendió como la pólvora y el ambiente festivo se transformó en una histeria colectiva. La gente empezó a correr hacia las salidas, pero descubrieron con horror que las puertas principales, accionadas electrónicamente, se habían bloqueado. Estaban atrapados en un paraíso de colores que se estaba transformando rápidamente en una celda de pesadilla. El parque, en su primer y único día de vida, había decidido que no quería que sus invitados se fueran nunca. A medida que el sol alcanzaba su cenit, el calor en Aura Park se volvía sofocante, pero era un calor seco, poco natural, que parecía emanar de las mismas estructuras de metal. Con las salidas bloqueadas, la multitud empezó a agolparse en la plaza central, frente a la gran estatua de la mascota del parque, un bufón de porcelana cuya sonrisa, bajo la luz del mediodía, parecía estirarse más allá de lo humanamente posible. Fue en este momento cuando comenzó el fenómeno que los supervivientes llaman el eco de la risa. Por todos los altavoces del parque, la música festiva se cortó de golpe, siendo sustituida por el sonido de una risa infantil solitaria. No era una risa de alegría, sino una carcajada monótona, rítmica y carente de alma que rebotaba en las fachadas de cartón piedra de las tiendas de recuerdos. La gente se tapaba los oídos, algunos caían de rodillas gritando, pero la risa parecía sonar directamente dentro de sus cráneos. En la sección de la isla de los piratas, los animadores disfrazados empezaron a actuar de forma errática. Testigos afirman que los actores no podían quitarse las máscaras. Era como si el látex y el plástico se hubieran fusionado con su propia piel. Uno de ellos, vestido de capitán, empezó a perseguir a los visitantes con un sable real, con los ojos inyectados en sangre asomando por los agujeros de una máscara que ya no tenía expresión humana. La línea entre el espectáculo y la masacre se borró en cuestión de minutos. El parque no solo estaba fallando mecánicamente, estaba corrompiendo a todo aquel que llevaba un uniforme, convirtiendo a los empleados en extensiones de su propia voluntad maligna. El pánico se convirtió en una estampida humana, pero a donde quiera que la gente corriera, las atracciones parecían activarse por sí solas, invitándolas a entrar en trampas mortales decoradas con luces de neón. En el sector de los juegos de feria, las máquinas de ganar un peluche empezaron a escupir premios que no eran juguetes. Los visitantes horrorizados veían cómo de las máquinas salían restos orgánicos, ropa vieja y objetos personales de personas que habían desaparecido años atrás en la zona. Era como si el parque estuviera regurgitando los secretos del terreno sobre el que fue construido. El aire se llenó de un olor a ozono y carne quemada. Un grupo de adolescentes que intentó escalar la valla perimetral informó que el metal estaba tan caliente que les arrancó la piel de las manos, mientras que otros juraron ver sombras alargadas saliendo de los arbustos decorativos para arrastrar a la gente hacia la espesura del bosque ornamental. Aura Park ya no era un parque de atracciones, era un organismo vivo, hambriento, que estaba digiriendo a sus invitadas a plena luz del día,
mientras el mundo exterior permanecía ignorante de la carnicería que ocurría tras sus muros pintados de colores brillantes. A las 3 de la tarde, la situación llegó a su punto más oscuro en la atracción más antigua del diseño, el Palacio de los Reflejos. Un grupo de unas 30 personas, buscando refugio del caos exterior, se adentró en la Casa de los Espejos. Al principio, parecía el único lugar seguro, un laberinto de cristal y luces tenues. Sin embargo, una vez que la última persona cruzó el umbral, la puerta de entrada desapareció, dejando solo una pared de espejo sólido en su lugar. Lo que ocurrió dentro de esas paredes se sabe gracias a una grabación de audio encontrada en un teléfono móvil meses después. Los espejos no reflejaban la realidad, mostraban a los visitantes versiones deformadas y horribles de sí mismos, versiones que empezaron a moverse de forma independiente a sus dueños originales. El terror psicológico fue absoluto. Los reflejos empezaron a golpear el cristal desde el otro lado, intentando salir, mientras sus contrapartes reales gritaban de horror. Las imágenes en los espejos hablaban, susurrando las inseguridades más profundas de cada persona, sus pecados olvidados y sus miedos más ocultos. La arquitectura del laberinto empezó a mutar, los pasillos se volvieron más estrechos y el techo parecía descender lentamente. Uno a uno, los visitantes empezaron a perder la noción de quién era el reflejo y quién era la persona real. En la grabación, se escuchan gritos de auxilio que se transforman en risas histéricas y el sonido constante de cristal rompiéndose. Cuando el equipo de rescate logró entrar en el palacio días después, no encontraron ni un solo cuerpo, solo miles de fragmentos de espejo manchados con algo que no era sangre, sino una sustancia negra y espesa que parecía pulsar con vida propia. Fue en esta atracción donde se manifestó la verdadera entidad de Aura Park. No era un fallo eléctrico, era una convergencia. El terreno había sido un lugar de sacrificios antiguos y el consorcio que construyó el parque lo sabía. Utilizaron la energía de la alegría y el miedo de la inauguración para alimentar un portal que se había abierto en el corazón del Palacio de los Reflejos. Cada persona que se perdía en el laberinto era un tributo para mantener el parque vivo en una dimensión entre la nuestra y el abismo. Los que lograron salir de otras zonas del parque informaron ver a los desaparecidos caminando por los techos de las tiendas o saludando desde lo alto de la montaña rusa, pero sus movimientos eran espasmódicos, como marionetas cuyos hilos estaban siendo manejados por alguien que no entendía la anatomía humana. El parque estaba recolectando recuerdos y cuerpos para construir su propia población permanente, una que nunca envejecería y que nunca dejaría de divertirse en su agonía eterna. Cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, la hora en que el parque debería haber cerrado sus puertas entre fuegos artificiales y aplausos, el cielo sobre Aura Park se tiñó de un violeta antinatural. No hubo atardecer, solo una transición brusca hacia una oscuridad densa que las farolas del parque, ahora parpadeando con una luz roja sanguinolenta, no lograban disipar. En la zona de la ciudad del futuro, las atracciones robóticas empezaron a emitir un zumbido de alta frecuencia que hacía que a los supervivientes les sangraran los oídos. Los animatrónicos, diseñados para saludar con amabilidad, se bajaron de sus pedestales. Sus articulaciones de metal chirriaban mientras perseguían a los últimos grupos de personas, repitiendo frases de bienvenida en bucles infinitos y distorsionados. Bienvenidos al paraíso. Aquí nadie sufre. Aquí el tiempo se detiene. El pánico absoluto se desató cuando la gran noria, la rueda del destino, comenzó a girar a una velocidad vertiginosa, mientras las cabinas se incendiaban espontáneamente. Pero el fuego no consumía el metal. Era un fuego frío, azulado, que emitía gritos humanos en lugar del crujido de las llamas. Los que estaban atrapados en lo alto de la noria no caían, se fundían con el asiento, convirtiéndose en parte de la estructura. Fue entonces cuando las autoridades, alertadas por las llamadas de socorro que lograban salir de forma intermitente, intentaron derribar las puertas con tanques y maquinaria pesada.
Pero Aura Park ya no estaba en nuestra realidad física. Los camiones de bomberos y la policía informaron que, al acercarse a las coordenadas del parque, solo encontraban un claro vacío en el bosque. Sin embargo, podían escuchar los gritos y la música festiva resonando en el aire, como si el parque fuera un fantasma de cemento y acero, atrapado en un pliegue del tiempo. Dentro del recinto, la arquitectura comenzó a derretirse. Las paredes de las tiendas de dulces se volvieron pegajosas como carne viva, y el suelo de cemento se sentía blando, como si estuviéramos caminando sobre un pulmón gigante. Los pocos que conservaban la cordura se dieron cuenta de que el parque no era un lugar, era un estómago. Todo lo que había sido construido, las atracciones, las tiendas, las fuentes, era solo una fachada para ocultar una entidad biológica antigua que necesitaba procesar el miedo humano para manifestarse por completo. A las 8 de la noche, un silencio sepulcral cayó sobre el lugar. Los gritos cesaron, la música se detuvo y las luces se apagaron de golpe. En ese momento, los que quedaban sintieron una presencia inmensa observándolos desde el cielo negro, una mirada que no juzgaba, sino que simplemente contaba sus piezas antes de la digestión final. 9 horas después de su inauguración, Aura Park desapareció de la vista de todos. A la mañana siguiente, donde debería haber estado el parque de atracciones más moderno del mundo, solo había un terreno baldío cubierto de una ceniza gris y fina. No había estructuras, ni metal, ni rastro de las miles de personas que habían cruzado el umbral el día anterior. La investigación oficial fue clausurada en menos de una semana bajo órdenes directas del gobierno. Los nombres de los desaparecidos fueron borrados de los registros civiles y a las familias se les ofreció indemnizaciones millonarias a cambio de su silencio absoluto. Se dijo que hubo una fuga de gas masiva y que el parque nunca llegó a abrir, pero las fotos granuladas tomadas por aficionados aquel día cuentan una historia muy distinta. Hoy, si te atreves a visitar las coordenadas exactas donde estuvo Aura Park, notarás que la naturaleza se niega a reclamar el terreno. No crecen árboles, los pájaros no vuelan sobre esa zona, y el silencio es tan pesado que duele. Pero lo más inquietante son los ecos. Algunos exploradores urbanos afirman que, en los aniversarios de la inauguración, si colocas el oído contra el suelo, todavía puedes escuchar el eco lejano de una montaña rusa recorriendo sus raíles y los gritos de júbilo de niños que se transforman, gradualmente, en súplicas de agonía. Se han encontrado objetos modernos, teléfonos móviles, cámaras digitales, prendas de ropa, esparcidos por el claro, pero están cubiertos de una pátina de óxido que sugeriría que han estado allí por siglos, no por años. Aura Park cerró en un solo día porque su propósito ya se había cumplido. No era un negocio, era una red de pesca. La entidad que habita bajo ese suelo ya no tiene hambre, por ahora. Pero los planos de un nuevo parque, con el mismo diseño y el mismo consorcio financiero, han empezado a circular en otra parte del mundo. El ciclo está listo para repetirse. El parque de atracciones de un solo día no fue un error técnico ni una tragedia fortuita. Fue una cosecha. Y la próxima vez que veas un anuncio de un lugar donde los sueños se hacen realidad y la entrada parece demasiado barata para ser verdad, recuerda la historia de Aura Park. Porque una vez que las puertas se cierran y la música empieza a sonar, pueda que descubras que la atracción principal no es la montaña rusa, sino tú mismo, alimentando el corazón de una máquina que nunca se detiene. Explorar las ruinas de lo que fue Aura Park es asomarse a un abismo que la humanidad debería haber dejado en paz. La historia del parque que cerró en un solo día nos enseña que el entretenimiento puede ser la máscara perfecta para el horror más antiguo. ¿Qué fue de esas miles de personas? ¿Siguen riendo y gritando en alguna dimensión oculta bajo nuestros pies? El silencio de Aura Park es la respuesta más aterradora que jamás recibiremos. Si te ha estremecido esta crónica de la diversión convertida en pesadilla, dale un me gusta y suscríbete para más exploraciones a los lugares que la historia quiere olvidar. Activa la campana para que no te pierdas nuestra próxima entrada al mundo de lo prohibido. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez has estado en un lugar que te dio una mala espina inmediata, como si no debieras estar allí?
Comparte tu experiencia, si es que te atreves a recordarla. Ten cuidado con los parques de atracciones nuevos y, sobre todo, asegúrate de saber dónde están las salidas de emergencia antes de que desaparezcan. Nos vemos en el próximo video, si es que el parque no nos reclama antes.